Las opciones de motor del Cerato 3 son tradicionalmente sencillas. Kia rara vez nos consiente con innovaciones. Solo hay dos motores, ambos de 4 cilindros en línea. El primero es un 1,6 litros de 130 caballos de fuerza, G4FG, mientras que el segundo es un 2,0 litros de 150 caballos de fuerza, G4NA. Kia no ha ofrecido ningún motor diésel para este modelo, aunque las generaciones anteriores sí ofrecieron una unidad de alto rendimiento. Sin embargo, los motores de gasolina son evoluciones de sus predecesores. El Cerato de primera generación también contaba con motores G4 de 1,6 y 2,0 litros. Los motores mencionados se instalan en una enorme cantidad de vehículos Kia/Hyundai, casi la mitad de la gama completa de modelos de cada fabricante. ¿Es esto positivo o negativo? No es fácil responder. Por un lado, este enfoque idealmente debería permitir el perfeccionamiento del motor. Por otro, carece de variedad y evolución. Pero así es el estilo de los samuráis coreanos. Así que volvamos a los hechos, y comencemos nuestro análisis de hoy con un motor de menor cilindrada. G4FG 15 años y los mismos problemas. La familia de motores Gamma, identificada por la primera letra de su designación, nació en 2006. Tanto en la actualidad como en el pasado, el bloque de cilindros es de aluminio, y las camisas de los cilindros son de hierro fundido, lo que significa que la parte inferior del motor permanece inalterada. La culata tiene 4 válvulas por cilindro, con sincronización variable de válvulas en ambos árboles de levas, CVVT. Mucha gente desconoce que este coche no tiene taqués hidráulicos, y según la documentación, la holgura de las válvulas debe ajustarse cada 90.000 kilómetros con unas laminillas. Sí, no es como usar llaves inglesas en el Xiguli de tu abuelo, pero sigue siendo bastante sorprendente hoy en día. Sin embargo, hay una serie de problemas que no se han solucionado a lo largo de los años de evolución, y que han llegado al Kia Cerato 3. En general, los motores de la serie Gamma son bastante duraderos, y a pesar del límite de kilometraje indicado por el fabricante de 180.000 a 200.000 kilómetros antes de una revisión general, pueden alcanzar hasta 300.000. Sin embargo, una vida útil tan larga solo es posible con cambios de aceite oportunos y un mantenimiento general adecuado del motor. Si el rendimiento del motor se ha agotado, no se aconseja una revisión general. Normalmente después de una revisión, el motor tiende a sobrecalentarse debido al desnivel de las paredes de los cilindros. Si bien es posible restaurar los pistones a su estado original, este método puede resultar inútil. Es mejor simplemente reemplazar el motor. El problema más grande y común del G4FG es el desgaste de los cilindros, y como resultado el consumo de aceite. No se ha hecho nada al respecto después de tantos años. El origen del problema es el mismo que en muchos otros coches: el convertidor catalítico, o catalítico, como se le llama comúnmente. Como concesionario de coches, conozco muchos casos en los que el convertidor catalítico dura fácilmente entre 150.000 y 200.000 kilómetros. Incluso en coches muy nuevos con un kilometraje relativamente bajo, el convertidor catalítico puede empezar a convertirse en polvo abrasivo alrededor de los 50.000 kilómetros. Por supuesto, hay innumerables factores. Mucho depende del estilo de conducción y del combustible utilizado. Quienes no exigen demasiado el coche constantemente y solo usan gasolina de 95 octanos o superior, tienen menos probabilidades de que su motor termine en el desguace. Al inspeccionar un auto antes de comprarlo, es importante agudizar todos los sentidos y descartar cualquier vehículo que presente alguna anomalía. Las señales de un motor desgastado son tema aparte, por lo que es recomendable ir acompañado de alguien con la experiencia necesaria. Como alternativa, envíe el auto a una endoscopia de cilindros inmediatamente. Con una inspección minuciosa, estas marcas en la pantalla del endoscopio serán inconfundibles. Solo abordaré brevemente los problemas restantes. No son tan críticos y generalmente se pueden atribuir a problemas operativos. Por ejemplo, la vibración a bajas y medias revoluciones. Por otro lado, la inestabilidad del motor al ralentí suele atribuirse fácilmente a un cuerpo del acelerador obstruido o a bujías inundadas. Ambos problemas se pueden solucionar en casa. Llenar el cuerpo del acelerador con limpiador y cambiar las bujías no requiere mucho esfuerzo ni tiempo. Mucho más interesantes son las vibraciones a velocidades medias. Nadie puede solucionar este problema, y los concesionarios insisten en que es una característica del motor y su montaje en la carrocería. No es una sensación agradable. Todo empieza a vibrar. El salpicadero, el volante, la columna de dirección.
y hasta que se suelta el acelerador o se pisa con más fuerza el pedal, este efecto no desaparece. ¿Cómo es posible en un coche moderno? No lo sé, y es realmente una cuestión de resonancia entre el motor y la carrocería. Quizás simplemente deberían haber instalado compensadores hidráulicos de fábrica para que el motor funcione con mayor suavidad. Así que esa es una pregunta para los ingenieros responsables de la dinámica de vibraciones. Otra fuente de vibración puede ser el embrague del aire acondicionado. Es muy fácil de diagnosticar. Cuando el aire acondicionado está encendido, hay vibración. Cuando está apagado, no hay vibración. Aquí tienes un vídeo de una inspección práctica de un coche antes de la compra. El motor sufre fugas de aceite ocasionalmente, pero no sufre de mocos constantes como por ejemplo los coches GM. La tapa de válvulas con su ingenioso diseño tiende a tener fugas, sobre todo en la parte trasera del motor, por lo que el conductor no lo nota de inmediato. Sin embargo, se trata de un problema menor, que probablemente no te disuada de conducir. Con frecuencia, al inspeccionar el coche, también se encuentran fugas en la tapa delantera del motor, cubierta de la cadena. No es un problema grave, pero sí molesto, ya que repararlo requiere bastante trabajo. En cuanto a la cadena de distribución en sí, generalmente comienza a crujir alrededor de los 200.000 kilómetros, pero naturalmente esto depende directamente de cómo se cuidó y mantuvo el Kia Cerato 3 en particular. El motor de 2 litros es un poco más nuevo que el anterior. Se presentó al mundo en 2010 y, durante los últimos 11 años, lo he visto en el capó de numerosos coches coreanos. Considerando que se desarrolló con la ayuda de Mitsubishi y Chrysler, es un motor descomunal, aunque con sus propias peculiaridades y problemas, propios de Kia y Hyundai. Desde un punto de vista puramente técnico todo es sencillo y directo. La culata cuenta con 4 válvulas por cilindro, desfasadores en ambos árboles de levas, y una transmisión por cadena de distribución con una vida útil casi idéntica a la del motor 1,6, entre 180.000 y 200.000 kilómetros. La holgura de válvulas ahora se controla mediante compensadores hidráulicos, lo que elimina la necesidad de ajustes. El colector de admisión ahora incorpora válvulas de admisión variable, VIS. El bloque de cilindros también es de aluminio, y las camisas son de hierro fundido por supuesto, pero muy delgadas. Esta es la principal diferencia de diseño notable con respecto al 1,6, que tiene camisas de hierro fundido de paredes gruesas. Y este recorte de costos, les aseguro, solo agrava los problemas. El problema más molesto sigue siendo el mismo desgaste que los coreanos no consiguen eliminar. O quizás simplemente no les interesa. Tienen que obligarte a comprar repuestos de alguna manera. Además, el motor anterior tenía una fuente de consumo de aceite, un catalizador deteriorado. Este problema tampoco ha desaparecido, pero hay algo más. Un golpeteo en el primero cuarto cilindro. Todos los demás coches con este motor tienen este sonido estresante que se escucha con un estetoscopio. Algunos conducen 300.000 kilómetros con esta peculiaridad, mientras que otros se ven obligados a realizar reparaciones importantes debido al consumo descontrolado de aceite y al mal funcionamiento a los 100.000 kilómetros. Desafortunadamente, no siempre es posible predecir cuánta vida útil le queda al motor. Solo una cosa se puede decir con certeza: si el golpeteo fuerte y distintivo persiste con el motor caliente, y se producen vibraciones al ralentí, el vendedor de dicho coche debería buscar otro comprador. Se han sugerido ampliamente las razones de esta calidad inconsistente, pero los entusiastas de los automóviles aún no han recibido una respuesta definitiva. Una de las más probables es la delgada pared de las camisas de los cilindros de hierro fundido, que, debido al sobrecalentamiento localizado, se deforman y ovalan. Esta teoría tiene más probabilidades de ser cierta, ya que el problema desapareció con el rediseño del motor en 2017, que añadió inyectores de aceite para refrigerar la corona del pistón y las culatas inferiores. Esto significa que al operar un Kia Cerato 3 con G4NA, se debe prestar especial atención a la limpieza del sistema de enfriamiento, la calidad del aceite y moderar el ardor al aplicar carga a la unidad. Un problema menos común en un motor de 2 litros es la falla de los cojinetes del cigüeñal, que probablemente esté relacionada con la calidad del aceite. Si reduce los intervalos de cambio de aceite a la mitad, es poco probable que este problema le afecte. No hay nada más crítico con este motor. Muchos propietarios señalan la corta vida útil de la bomba de refrigerante. Podría no durar ni 40.000 kilómetros, empezar a hacer ruido y a tener fugas de refrigerante incluso en un proveedor de repuestos convencional. Merece la pena dedicar un párrafo aparte en la reseña del tercer Cerato al chip tuning.
El G4NA es uno de esos raros motores atmosféricos que conviene adaptar a Euro 2, ya que, tras una actualización, puede añadir un par de docenas de caballos de potencia, por así decirlo, de la nada. Como mínimo, se podrá overclockear al nivel de coches extranjeros con el mismo motor. Sin embargo, la pérdida de rendimiento en el proceso sigue siendo tema de debate. En nuestro caso, no hay muchas opciones de caja de cambios, solo dos. Una manual para el nivel de equipamiento sin hogar y una automática para las dos marchas más altas. Si te gusta manejar la palanca, mejor prescindir del climatizador. Como era de esperar, la transmisión manual de 6 velocidades prácticamente no causa problemas a los propietarios del Kia Cerato 3, pero aún presenta algunos problemas habituales. El más molesto es una fuga en el retén del eje de entrada, que inevitablemente provoca un arranque brusco. Otros retenes presentan fugas con menos frecuencia, aunque a veces, al llegar a una inspección del Cerato, el motor está limpio, pero la transmisión está cubierta de aceite. Otro problema es el desgaste de los cojinetes del eje a partir de los 150.000 kilómetros. Esto es normal si el anterior propietario siguió las instrucciones del fabricante de cambiar el aceite cada 120.000 kilómetros. En este caso, puede omitir los cambios de aceite por completo. Durará, como es habitual, toda la vida útil de la transmisión, aunque no sea muy larga. Básicamente, cambie el aceite de la transmisión manual el doble de veces y se olvidará de ello durante al menos 300.000 kilómetros. También hay que ajustar a menudo la palanca de cambios. Funciona con cable y, como es natural con el kilometraje, los cables tienden a estirarse. Encontrar las marchas correctas se vuelve más difícil. En cualquier caso, todo tiene solución, y es bastante económico. La transmisión automática es de diseño coreano patentado. En general, es bastante buena, fiable y duradera, y es conocida por la gran mayoría de los modelos Kia y Hyundai. Cualquier problema potencial con esta transmisión se debe a un mantenimiento deficiente. En este caso, debe seguir las instrucciones del fabricante y cambiar el aceite y el filtro cada 75.000 kilómetros. Así que, de nuevo, todo se reduce al aceite. Estará de acuerdo en que no es difícil y le ahorrará bastante dinero en reparaciones. Con un funcionamiento adecuado y un mantenimiento programado del cuerpo de válvulas, esta transmisión estará completamente libre de problemas después de 150.000 kilómetros. Además, el manual del vehículo advierte sobre la necesidad de dicho mantenimiento, ya que reemplazar los sellos del cuerpo de válvulas no es tan difícil, mientras que reparar una transmisión que ya ha comenzado a fallar es mucho más complicado. Una característica interesante que me gustaría destacar es el cárter de transmisión de plástico. ¿Te gusta conducir fuera de carretera? Vale la pena considerar de antemano si estás dispuesto a llamar a una grúa y reemplazar el cárter si no encuentras un bache entre las ruedas. ¿Y para qué servía el Kia Sportage entonces? La suspensión del Kia Cerato de tercera generación es básica, incluso en comparación con otros modelos de Kia. Cuenta con amortiguadores McPherson delante y una suspensión semi-independiente de serie con resortes helicoidales detrás, mientras que el Kia Ceed, un modelo similar, tiene una suspensión trasera multibrazo. ¿Por qué simplificar? Al parecer querían reducir el coste del coche y ahorrar dinero en reparaciones de la suspensión después de 150.000 kilómetros. En general, el chasis no presenta problemas graves. Analicemos rápidamente la vida útil estimada de algunos componentes del chasis. Los amortiguadores delanteros suelen durar hasta 80.000 kilómetros, mientras que los traseros superan fácilmente los 100.000 kilómetros, a menos que se transporte chatarra robada de obras. Como muchos coches modernos, el Cerato suele sufrir desgastes en sus bieletas, pero no muy a menudo, requiriendo un cambio de media cada 40.000 kilómetros. La viga, el brazo de control y los bujes de los cojinetes de ruedas suelen cambiarse alrededor de los 150.000 kilómetros. Al buscar un Cerato 3 usado, preste especial atención a la cremallera de dirección. Muchos coches con unos 100.000 kilómetros, 62.000 millas, suelen necesitar reparaciones. Afortunadamente, la unidad es fácil de reparar y no es necesario sustituir todo el conjunto de cremallera y piñón. No hay mucho que decir sobre la carrocería. Y eso es bueno. El Kia Cerato 3 no se pudre en el sentido tradicional ni se descascara en zonas, pero la pintura tiende a ampollarse en algunos lugares. La pintura coreana suele ser bastante fina, y los arañazos se forman con facilidad y rapidez. También hay un par de zonas especialmente comunes, donde la corrosión suele erosionar el metal del Orphan. Sorprendentemente, se trata de los bordes del techo, la tapa del maletero y las zonas bajo las juntas de goma.
La corrosión puede filtrarse fácilmente por debajo de la luneta trasera o el parabrisas pegados. Otra característica interesante es la acumulación de agua en el maletero tras un lavado de coche o una lluvia intensa. Como era de esperar, se culpa a las luces traseras. Y oficialmente, ya que muchos propietarios que descubrieron agua en el hueco de la rueda de repuesto, acudieron al concesionario para que solucionara el problema bajo garantía. Desde que conocí el Kia Cerato 3 cuando salió al mercado, tenía claro que con un interior de plástico tan duro, tarde o temprano se llenaría de insectos. Y así fue. En verano, todo iba bien, pero con la llegada del invierno, los insectos empezaron a aparecer en el salpicadero y la consola central. Hay pocas quejas sobre el exterior. El interior del Kia Cerato 3 es inicialmente bastante sencillo, pero debido a la simplicidad de algunos materiales, comienza a deslucirse con el tiempo. Normalmente, después de 80.000 kilómetros, el volante empieza a perder su cuero, y el cojín del asiento del conductor empieza a desgastarse y deshilacharse. En algunos casos el concesionario incluso reemplazó la tapicería y el conjunto del volante bajo garantía. Los entusiastas del Cerato 3 también notan que los materiales se han vuelto más resistentes al desgaste desde la renovación. Así es aproximadamente como lucen algunos elementos interiores a los 100.000 kilómetros. El sistema eléctrico del Kia Cerato 3 también es sencillo y nada caprichoso. A medida que aumenta el kilometraje, los elevalunas eléctricos y el cierre centralizado pueden empezar a fallar. Este último no tolera temperaturas gélidas y puede que simplemente no responda, aunque la puerta se abrirá normalmente con la llave. Una luz en el salpicadero también parpadeará, indicando que el coche está intentando abrirse. Normalmente, el problema se soluciona una vez que el coche se calienta, tras unos 20 minutos de conducción. También hay problemas con el ABS y el ESP. La luz del ABS en el tablero puede encenderse, y el coche puede funcionar con normalidad o no. Al encender y apagar el motor, se apagan las luces. Este fallo intermitente suele deberse a un mal funcionamiento de los sensores del ABS en cada rueda, pero, siendo sinceros, puede ocurrir en cualquier coche. Por lo general estos problemas no son globales. Al buscar un Kia Cerato usado, no suele haber problemas eléctricos. Además, los errores de memoria de la ECU son poco frecuentes durante el diagnóstico computarizado. Los coreanos decidieron complicarnos mucho la tarea de determinar el kilometraje real. Los datos de kilometraje no se duplican en ninguna otra unidad de control del coche, así que incluso con un escáner de concesionario es imposible encontrar nada que confirme o refute la cifra del tablero. Al parecer, los coreanos simplemente esperan honestidad, ya que han decidido hacer semejante regalo a nuestros distribuidores nacionales. Esto significa que el kilometraje real tendrá que verificarse con pruebas indirectas y el historial de servicio del coche. Sin embargo, hay una buena noticia. Tras el rediseño, la unidad de control del motor ahora muestra los datos del tiempo de funcionamiento del motor, o dicho de otro modo, las horas del motor. Aún así, a pesar de algunos errores en la creación de motores, me gustan los coreanos, porque son óptimos en todos los aspectos, en mantenimiento, confiabilidad y datos de comportamiento. Por lo tanto, el Kia Cerato 3 usado es definitivamente una buena opción si busca un sedán confiable y de bajo mantenimiento para el día a día. Es poco probable que el coche cause problemas graves si lo cuida adecuadamente inmediatamente después de la compra y no escatima en mantenimiento posterior. Vale la pena considerar tanto los motores como todas las opciones de transmisión. Las preferencias personales y el presupuesto son más importantes. En un coche con entre 100.000 y 150.000 kilómetros recorridos y con el catalizador original, puedes quitarlo inmediatamente y olvidarte de las rozaduras. Los problemas iniciales restantes no son exclusivos de sus competidores. En comparación con la generación anterior, el coche se ha vuelto mucho más avanzado tecnológicamente y significativamente más atractivo. Además, el Kia Cerato 3 es bastante comercializable y puede venderse de forma rentable tras unos años de uso.